Buenos días, bienvenidos a este mini tutorial para realizar encuestas en la plataforma de educación a distancia para bachillerato. Una de las cuestiones que me han preguntado varias veces es cómo poder realizar, ya sea a principio de curso o a mediados de curso, una encuesta a los alumnos, por ejemplo, para recabar información sobre sus competencias digitales o el número de asignaturas que tenían anteriormente, encuestas que realmente se hacen a principio de curso o a mediados de curso. Realmente se podría hacer un primer acercamiento que algunos profesores utilizan y es crear un cuestionario del tipo como podemos ver en nuestros cursos, en el que pues, los alumnos responden a una serie de preguntas. Normalmente los cuestionarios los utilizamos para hacerles test y entonces el forzar a un alumno a hacer un cuestionario como si fuera una encuesta pues conlleva ciertas peculiaridades que no son muy acordes con lo que puede ser una encuesta. Por ejemplo, en el cuestionario, todas las preguntas que le hacemos a un alumno, pues realmente van a tener una respuesta que será correcta y otras que no. Pero en una encuesta realmente lo que le preguntamos son preguntas para recabar información, con lo cual no está muy acorde con lo que sería una encuesta de inicio de curso. Para ello, Moodle tiene una actividad que se llama encuesta y que podemos añadir a nuestro curso en cualquier parte de los recursos. Para añadir una encuesta tenemos que ir al botón añadir una actividad o encuesta y vemos que se nos abre la ventana de actividades o recursos y tenemos que elegir encuesta. No elegimos encuestas predefinidas porque son encuestas que ya vienen premarcadas para que tengan un formato concreto, sino a nosotros nos va a interesar hacer una encuesta de inicio de curso. Agregamos y se nos va a agregar dentro de la sección que esté activa en este momento. Por ejemplo, aquí le vamos a poner encuesta de prueba 1, la misma descripción. Y bueno, vemos que podemos configurar distintos parámetros en la encuesta. Pues realmente la temporalización, podemos o no activar la fecha de apertura y cierre, si no la activamos pues estará disponible inmediatamente. Las opciones de respuesta, aquí sí que es cierto que habría que configurar algunos parámetros, como puede ser frecuencia de participación. En principio en una encuesta vamos a querer que se responda solo una vez por alumno. Tipo de encuestado anónimo o nominativo. En principio las encuestas pueden ser anónimas, pero para las encuestas a principio de curso puede ser interesante que sepamos qué alumno tiene un determinado número de materias, con lo cual lo vamos a hacer nominativo. Ver las respuestas, si los alumnos pueden ver las respuestas de forma general, pues después de responder a la encuesta. Permitir ramificación lo vamos a dejar a no. Y vamos a dejar también el parámetro de que no haya calificación en la encuesta. No tiene mucho sentido que tenga calificación la encuesta a principio de curso. Aquí el tipo de cuestionario, como vemos, una encuesta podría ser una copia de una encuesta ya existente o directamente vamos a crear un cuestionario nuevo, una encuesta nueva, que es lo que vamos a hacer. Bueno, guardamos y regresamos al curso y ya tendríamos creada nuestra encuesta en la sección que estaba activa. Si os fijáis, aquí tenemos la encuesta de prueba 1, pero efectivamente a nadie se le escapa que la encuesta está creada, pero no tiene ninguna pregunta. Entonces tenemos que clicar en encuesta y entonces pone, este cuestionario no contiene ninguna pregunta, pues directamente vamos a añadir preguntas, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí tenemos 3 parámetros o 3 secciones de ajustes avanzados, preguntas, que es donde vamos a añadir las preguntas a la encuesta, y qué ocurre cuando no responden a la encuesta. Si nos vamos a ajustes avanzados, pues bueno, vemos que el tipo de encuesta lo vamos a configurar como privado, en el sentido en el que queremos que la encuesta solo se pueda ver desde nuestro curso. Podemos ponerle un subtítulo y una información adicional por si quisiéramos. Y luego en las opciones de envío, pues también podemos poner
un texto en el que cuando el alumno haya contestado a la encuesta, pues se le diga, pues, gracias por participar en esta encuesta. Bueno, podemos ponerlo en el título y también en el cuerpo del texto. Y con esto estamos configurando más profundamente lo que sería la encuesta. Continuamos. Volvemos a la encuesta para añadir preguntas. Vemos que aquí están los ajustes avanzados que acabamos de tocar y vamos a añadir preguntas. Bueno, las preguntas que podemos añadir a una encuesta pueden ser de varios tipos. Vamos a probar con 3 o 4 para ejemplificar un poquito. En principio, pues bueno, vamos a añadir una primera pregunta que va a ser un cuadro de texto, es decir, que el alumno va a tener que introducir algún tipo de texto sobre una pregunta concreta. Entonces aquí en añadir preguntas ponemos cuadro de texto y ponemos añadir una pregunta de este tipo. Nombre de la pregunta, por ejemplo, podemos preguntarle al alumno pues los estudios previos realizados en el curso anterior. En el título, el nombre de la pregunta le ponemos pues un título, estudios previos en 2015-2016. Decimos si la respuesta es obligatoria, sí o no, es decir, si el alumno tiene que contestar a la respuesta. Y en el texto, pues le podemos preguntar ¿qué cursaste en el curso 2015-2016? Por ejemplo. Guardamos los cambios y vemos que ya tenemos esa pregunta que aparece como cuadro de texto, el título, estudios previos en 2015-2016, y la pregunta que cursaste en el curso 2015-2016. ¿Cómo va a ver esto el alumno? Pues si nos vamos a previsualización, podemos ver que sería qué cursaste en el curso 2015-2016, y aquí un cuadro de texto donde él puede introducir un texto. Vamos a añadir otra pregunta, por ejemplo, esta vez de lista desplegable. Añadimos una pregunta de lista desplegable donde el alumno va a tener que elegir una serie de respuestas. Por ejemplo, vamos a preguntarle por el número de asignaturas matriculadas en este curso. En 16-17 sería de cuántas materias te has matriculado en este curso. 16-17. Aquí, como es una lista, como queremos que salga como una lista desplegable, vemos que tenemos un recuadro y nos dice introduzca las respuestas posibles. Pues aquí, por ejemplo, como se puede matricular como mucho de 10, pues vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Guardamos los cambios y si nos vamos a previsualización, vemos que ya tenemos dos preguntas y en la segunda pregunta, de cuántas materias te has matriculado en este curso 16-17, vemos que pueden elegir del 1 al 10. ¿De acuerdo? Podemos añadir otra pregunta más de otro tipo, por ejemplo, si el alumno tiene internet en casa. Esto vamos a añadir una pregunta de tipo sí o no, de respuesta obligada. El título le pongo internet y el texto, ¿tienes conexión a internet en casa y ordenador o tablet?
Como vemos, aquí no nos sale el otro recuadro para indicar una lista, porque realmente la respuesta va a ser sí o no. Guardamos los cambios y si le damos a previsualización, vemos que la tercera pregunta tendrá solo dos opciones de contestar sí o no. Y por último voy a añadir una cuarta pregunta para ver cómo funcionan los botones de radio, que pueden ser interesantes, por ejemplo, en preguntas que queremos ver un nivel de adquisición o un nivel de competencia. En este caso queremos saber la competencia digital de nuestros alumnos al principio de curso, que es muy importante para la plataforma de distancia. Decidimos, la respuesta es obligatoria, decidimos qué alineación de los botones vamos a tener, si va a ser vertical o horizontal, y el texto, pues la pregunta será: ¿cómo valorarías tu competencia digital al utilizar Internet, ofimática, ordenadores en general? Y vemos que aquí sí aparece el cuadro donde poner la escala en la que queremos que elijan, pues por ejemplo la competencia digital muy baja, baja, media, alta o nivel experto. Guardamos los cambios y vemos en la previsualización que efectivamente aparece la pregunta: ¿cómo valorarías tu competencia digital al utilizar Internet, ofimática, ordenadores, como muy baja, baja, media, alta o experto? ¿De acuerdo? Pues así se pueden ir añadiendo todas las preguntas que queramos. Con otro tipo de preguntas también podéis probar, ¿de acuerdo? Tenéis de cuadro de texto más largo, texto amplio, ¿vale? O alguna escala o de fecha, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo vería esto el alumno? Pues bueno, el alumno entra a la plataforma con sus credenciales, en sus cursos, en este caso tenemos el curso de Matemáticas 1 de prueba, y vería la encuesta, como esta, encuesta de prueba 1. El alumno clica en la encuesta y se le indica que tiene que responder a las preguntas. Y así ve la encuesta del alumno. El alumno ya hemos dicho que será nominativo y además que solo puede realizarlo una vez. ¿Qué cursaste en el curso 2015-2016? Primero bachillerato, por ejemplo. ¿De cuántas materias te has matriculado en este curso 16-17? Pues de 8, por ejemplo. ¿Conexión a Internet? Sí. ¿Cómo valorarías tu competencia digital al utilizar Internet, ofimática, ordenadores? Media. Y enviaría la encuesta. ¿De acuerdo? Ahora bien, la utilización de la encuesta realmente lo útil es ver cómo el profesor la recibe y cómo puede explotar los datos de esa encuesta. Entonces el profesor, una vez que los alumnos han contestado, si se va a la encuesta, nos vamos al curso y le damos a la encuesta, vemos que hay un enlace que pone ver todas las respuestas. Y ahí se le aparece la encuesta contestada por cada uno de los alumnos. Puede darle a la imagen, a la pestaña de resumen, donde estarían todas las respuestas y las medias, por si queremos saber cuántas asignaturas por medio han suspendido los alumnos del año pasado, etc., etc., o la lista de respuestas, y entonces para cada alumno que haya contestado pues se puede ver las respuestas individuales de cada alumno. ¿De acuerdo? Creo que es una herramienta bastante útil, sobre todo para poder hacer las encuestas de principio de curso, ya sea por materia o ya sea a nivel de grupo,
y entonces se queda registrado en la plataforma las preguntas que queréis hacerla y los alumnos no se tienen que enfrentar a un cuestionario tipo test en el que hay unas respuestas ya predefinidas en el que va a salir una nota, porque aquí no hay notas, solamente queremos recabar información sobre los alumnos al principio del curso. Nada más, gracias por seguir el tutorial y hasta la próxima.